Las noticias en Televistazo con Stephanie Espín. Amigos, primer televistazo de las 13 horas del 2024. Bienvenidos y gracias por informarse con nosotros. Comenzamos con el inicio de un año violento que se registró en 2 localidades de la costa. Violencia, la estela imparable. Doce personas fueron asesinadas en Durán, en Guayas, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Vestigranja relata los hechos más recientes. Mientras las familias celebraban el inicio del año en sus hogares, el sonido de las balas irrumpió el ambiente de algarabía en la cooperativa Abel Gilbert 1 del cantón Durán. Hasta el sector Eloy Alfaro, un grupo armado llegó en un vehículo con pistolas y fusiles para atacar a 5 residentes de una vivienda. Los proyectiles impactaron a otra persona que resultó herida. Tras el crimen, los uniformados ejecutaron un operativo en la zona que terminó en una persecución a tiros con los sospechosos. Se movilizarían en un vehículo negro polarizado, reportado como robado. Se encontraban 4 personas de sexo masculinos, entre ellos un menor de edad, quienes al notar la presencia policial intentan darse a la fuga. Los agentes investigan si los detenidos están implicados en otros hechos violentos reportados en ese cantón de Guayas, que en menos de 48 horas registra 12 muertes violentas. Hombres vestidos como policías acribillaron a 8 personas afuera de una vivienda en Esmeraldas y tras el hecho que quedó grabado, 6 vehículos fueron incinerados. Una cámara de seguridad ubicada en el sector de Bellavista Norte, en Esmeraldas, grabó cuando 10 hombres en 5 motos, vestidos como policías, llegaron armados al sitio y dispararon contra 8 personas que jugaban dominó afuera de una vivienda. En medio de la desesperación, 3 ciudadanos intentaron refugiarse, pero fueron seguidos hasta el portal por uno de los criminales. El ataque duró 34 segundos, dejó 5 fallecidos y 3 heridos. Las víctimas fueron identificadas como Vicente Plácedes y Juan Carlos Cabeza Tenorio, Vanner Cabeza Caicedo y Cristian Grueso Estupiñán, todos miembros de una misma familia. Este hecho desencadenó 8 ataques a carros estacionados en 7 sectores del sur y centro de la localidad. 6 de ellos quedaron destruidos por las llamas, mientras que 2 parcialmente afectados. Según la policía, los delincuentes utilizaron esos eventos para distraerlos durante la masacre. Fueron vehículos al azar de la ciudadanía de los moradores de Esmeraldas. Extraoficialmente se conoce que se trataría de una disputa por territorio entre 2 peligrosas bandas delictivas de la provincia. En el sector de Santa Marta, a 8 cuadras del múltiple crimen, los uniformados hallaron durante un operativo las prendas policiales presuntamente usadas por los delincuentes, además de municiones, armas y una radio de comunicación. Tras los atentados, 948 agentes policiales y 800 militares han reforzado los controles en los 7 cantones de Esmeraldas. Metástasis, la infiltración narco. El ex secretario de Inmobiliar, Fernando Villasís, se volvió blanco del narcotraficante Leandro Norero tras la incautación de sus bienes y según los chats del caso Metástasis. Jacqueline Rodas, con más. En junio de 2022, el narcotraficante Leandro Norero estaba muy molesto por la incautación de 11 bienes, entre casas y departamentos de lujo, un negocio de autos, otro de belleza y estética, un terreno y 13 vehículos que pasaron a manos de Inmobiliar, la entidad estatal que administra los bienes públicos. Desde la cárcel de La Tacunga, le escribió a Gilmar Campuzano alias Yankee, quien en los chats también se identifica como Dinamoc, para que siga al titular de la entidad. Fernando Mauricio Villasís Cadena,
secretario de Inmobiliar. Ñaño, porfa, sácame todo sobre esa pinta. Vida, pasión y muerte. Es más, Ñaño, cásalo. Ubiquen a ese hijo urgente. Ñaño, quiero ubicar ese man. Ese de Inmobiliar es un flaco alto. Que si lo ven de nuevo, lo paren y alzarlo. Ya estoy sacando la foto. Que vayan de nuevo, le peguen el pitazo y vamos metiéndole de una. Listo, Ñaño. Norero le envía esta foto del secretario de Inmobiliar, Fernando Villasís, para el seguimiento. Según el narcotraficante, Villasís y un capitán de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN le estaban robando sus cosas. Por los chats, ahora se conoce que la red de Leandro Norero usó la justicia y la policía para resguardar sus bienes, sacar ropa, bolsas de lujo, vehículos y más objetos de valor. También logró que el juez de la Concordia, Ángel Indao, ahora procesado en el caso Metástasis, le devuelva la mansión de Riberas del Batán, San Borondón, donde Norero fue detenido, decisión que luego revocó la Corte de Santo Domingo. Un avión con 379 ocupantes se incendió al aterrizar en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, y al chocar con otro de la Guardia Costera. Ileana Suárez informa que 5 personas murieron. El vuelo de Japan Airlines, que partió del aeropuerto de la ciudad de Sapporo, al norte de Japón, había aterrizado en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Pero mientras avanzaba por la pista chocó contra un avión militar e inmediatamente se produjo un incendio. Los pasajeros grabaron cómo se llenaba de humo la cabina y a través de las ventanillas veían cómo se expandía el fuego hacia ambas alas. El vuelo comercial, con 367 pasajeros a bordo y 12 tripulantes, fueron rescatados gracias a la pronta acción de los equipos de emergencia. Todos escaparon, pero el avión quedó completamente calcinado. Mientras que la aeronave de la Guardia Costera, en el que viajaban otras 6 personas, también se incendió. Se conoce que el piloto escapó, pero otros 5 miembros de la tripulación murieron. El avión militar se dirigía a una base en la prefectura de Niigata, con suministros para enviar ayuda a la zona afectada por el terremoto ocurrido el lunes. Todas las pistas del aeropuerto de Haneda se cerraron después del accidente y los vuelos fueron desviados al aeropuerto Narita, a 100 kilómetros de distancia. Kiev y Kharkov, las 2 ciudades más grandes de Ucrania, fueron alcanzadas hoy por decenas de misiles rusos. Hay 5 muertos y más afectados. El gobierno de Ucrania reportó que misiles balísticos y hipersónicos de Rusia cayeron esta mañana en la capital, provocando incendios y explosiones. En el sitio, un ambiente de desolación. Edificios quemados, autos destruidos, mientras que la mayoría de habitantes del área huyeron a protegerse en las estaciones del transporte subterráneo que son usadas como refugios. Los ataques son parte de una escalada en la guerra por la invasión rusa que ha tenido sus episodios recientes más violentos desde el ataque masivo del viernes. Y la respuesta de Ucrania con el bombardeo de la ciudad rusa de Belgorod en el fin de semana. Brigadas de rescate encontraron a una pareja de esposos bajo los escombros de un edificio en Kiev y a punto seguido lograron salvar a otras decenas de personas. Los heridos son unos 100. La alerta antiaérea estuvo activada durante 6 horas, tiempo que duró la ofensiva. El jefe de la administración militar de Kiev reportó que las fuerzas rusas lanzaron casi 20 drones y luego más de una docena de bombardeos estratégicos en los que usaron una flotilla de 10 aviones de guerra para lanzar los misiles. Mientras que en Kharkov, en el noreste del país, áreas residenciales también quedaron convertidas en zonas de desastre. Esta mañana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitió un breve mensaje para agradecer a los equipos de socorro y a los aliados occidentales por la asistencia militar que ha permitido derribar a 60 de los 100 misiles usados hoy por Rusia. Las tensiones por esta guerra se trasladaron además a la frontera con Polonia, país aliado de Ucrania, cerca del cual también se ha registrado la caída de misiles en los alrededores de Lviv, sumado a que un misil ruso violó el espacio aéreo en Polonia durante el ataque de la semana pasada. De ahí que aviones caza F-16 de las fuerzas polacas y estadounidenses patrullan desde esta mañana el borde entre ambas naciones.
Ya pagó los impuestos prediales. Al volver le contamos de cuánto es el descuento. Y también cómo proyectar los gastos personales para la rebaja del impuesto a la renta. Le mostraremos el cálculo. Impuestos. ¿Cómo ganar descuentos? Cientos de ciudadanos, la mayoría adultos mayores, este martes pagan los impuestos prediales ante los descuentos. También puede hacerlo por internet, como lo explica Luis Alfredo Zúñiga. Mauricio Campos tiene 70 años y está a punto de ingresar a los bajos del municipio de Guayaquil. Luego de 30 minutos de espera, se levantó temprano para pagar sus impuestos prediales en el primer día para hacerlo de manera presencial. Él sabe que también se puede hacer de manera virtual, pero prefiere acudir y conversar. Yo soy jubilado y tengo todo el tiempo para hacerlo. Por eso he venido acá. Algo similar ocurre en Quito. El año pasado Manuel Cacuango pagó el 4 de enero y esta vez lo hace el 2. Dice que así se asegura de que el proceso se haga completo. Yo quiero cumplirme como ley manda para estar todo libre en las casitas que tengo para poder vivir tranquilo. En Ecuador son los adultos mayores quienes mantienen la tradición de acudir presencialmente. Por eso en Guayaquil se habilitaron sillas, carpas y 20 ventanillas para atender desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para hacerlo de manera virtual, se puede ingresar al portal web del Cabildo, consultar los valores y pagar en 10 instituciones financieras y compañías auxiliares. Los dueños de los 650.000 predios de la ciudad tendrán un descuento del 10% si pagan hasta el 15 de enero. Luego de eso, se irá reduciendo un punto porcentual cada 15 días. $253.000 ya se han recaudado hasta ahora. Solo el 37% ha cancelado en ventanillas municipales. La expectativa es que para el año 2024 podamos llegar a unos 19 millones, producto de que se ha actualizado el avalúo de la mayor cantidad de predios de Guayaquil. En Quito los valores se pueden ver en el portal de servicios del municipio. Los adultos mayores acuden a balcones de consulta en las administraciones zonales y cancelan en el banco de su preferencia, pero se puede hacer por transferencia de manera virtual. Los dueños del 1.148.000 predios de la capital también tienen descuento del 10% hasta el 15 de enero. En Cuenca, el panorama es similar. Los descuentos quincenales son los mismos. Adultos mayores están en los exteriores del municipio y cancelan sus valores en el horario habilitado hasta las 8 de la noche. Si desean hacerlo desde la comodidad de su casa o de sus oficinas, ingresando a la página www.cuenca.gov.es en servicios en línea, trámites tributarios, en el cual usted puede hacer las cancelaciones a través de transferencia o tarjetas de crédito. 30 de 221 municipios han actualizado catastros, entre ellos Quito y Guayaquil, punto que incide en el valor a pagar por impuestos prediales. Los empleados tienen enero y febrero para entregar la proyección de gastos personales. Los montos se deducen del pago del impuesto a la renta. Adriana Bermeo explica el cálculo. Desde este martes, los empleados ya pueden entregar la proyección de gastos personales a los departamentos de contabilidad o recursos humanos. Se trata de un formulario en el que el usuario precisa el número de cargas familiares y determina los montos que tiene previsto pagar en el 2024 por salud, vivienda, alimentación, vestimenta y mascotas. Tienen que llenarlo las personas que tengan un sueldo mensual superior a $991, sin contemplar los aportes a la seguridad social. Los montos máximos de deducción se calculan de dos formas. 1. En función de la canasta básica familiar. Con 0 cargas se puede deducir hasta el 18% de 7 canastas básicas, es decir, $963. Con una carga se realiza el cálculo en función de 9 canastas básicas, hasta $1,238. El valor máximo de deducción es por 5 cargas. En ese caso se podrá deducir el 18% de 20 canastas básicas, lo que suma $2,752. Y 2. En función del 18% del total de proyección de gastos. La empresa tomará en cuenta el monto menor de estas dos posibilidades y lo restará del impuesto a la renta, y como los descuentos se realizan desde febrero, lo tendrá que dividir en 11 partes.
En el caso en el que un trabajador por un error involuntario haya hecho una proyección que sea superior a la realidad, lo que va a suceder es que el trabajador el siguiente año que haga la declaración de impuesto a la renta va a tener que pagar esta diferencia. La planilla está disponible en el apartado de formularios e instructivos en la página web del SRI, que también se puede solicitar en su lugar de trabajo. El plazo para entregar la proyección de gastos es el 28 de febrero, pero las empresas pueden solicitarlo entre el 15 y 20 de enero para el cálculo de las retenciones. Si no se proporciona la información, la retención del impuesto a la renta se hará sin descuentos. Las últimas lluvias causaron estragos en vías de 8 provincias y principalmente en Azuay y El Oro, donde hubo cierres por la caída de rocas gigantes. Vanessa Robles con el reporte. Las afectaciones por deslizamientos de tierra se reflejan en 25 carreteras de 8 provincias del país. Por tercer día consecutivo, la vía Cuenca-Girón-Pasaje Machala continúa cerrada a la altura de los sectores San Sebastián, kilómetro 102, y Sarayunga, kilómetro 90 y 105, debido a la caída de rocas y lodo. Incluso este domingo, vehículos y sus ocupantes quedaron atrapados por más de 2 horas dentro del túnel San Francisco. Los viajeros pueden usar la ruta alterna Cuenca-Molleturo-El Empalme Naranjal-Machala, que toma 5 horas. Mientras tanto, en Chimborazo, la vía Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo también está cerrada. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió una declaratoria de alerta naranja por los deslaves en esa zona. Maquinaria realiza trabajos de limpieza en el lugar. La ruta alterna es Valvanera, Payatanga, Cumandá o también Alausí, Chunchi, Sud. En la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como Velo de Novia, las intensas lluvias también provocaron un aumento del caudal en la cascada y deslizamientos. Aunque la vía se encuentra habilitada, se recomienda conducir con precaución. Entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó 25 eventos peligrosos en las carreteras del país, dejando 48 personas afectadas. Polémica por supuesto uso de pirotecnia en Santa Cruz para despedir el 2023, algo prohibido en Galápagos. Además, las hidroeléctricas recuperadas tras las lluvias, entérese luego del corte. Según la Fiscalía, Leandro Norero y Daniel Salcedo hablaron de la influencia de Salcedo en el Consejo de la Judicatura y se mencionó a miembros de la familia Bucaram. Luisa María Heredia con ese informe. En el extenso chat que publicó la Fiscalía General del Estado en que intervienen Leandro Norero y Daniel Salcedo, se tocan muchos temas. El narcotraficante y el procesado por corrupción conversaban constantemente sobre sus causas penales. Salcedo incluso le conseguía a Norero informes médicos que necesitaba para salir de la cárcel. A ver, ñaño, necesito que vayas al departamento médico y haga un informe si puedes hoy para los 3. Que diga que en el centro no cuentas con las cosas que necesitas para terapias y cosas así. Dile al doctor que vea la forma. Eso es uno. Luego que el centro diga que no te están haciendo lo que el doctor pide porque la cárcel no cuenta con eso. Ya, ñaño, ¿qué más? Y creo que debes hacer que la cárcel se levante un día antes de tu audiencia. La intención de ayudarlo a recuperar su libertad era constante. En una conversación del 13 de agosto de 2022, mientras en la Asamblea Nacional se tramitaba el juicio político en contra de 3 vocales y una exvocal del Consejo de la Judicatura, Salcedo le habló a Norero de los cambios que habría en ese organismo. Ñaño, es que en 10 días sacamos al Consejo de la Judicatura. Ñaño, yo con eso, olvídate, ñaño. Belleza, ñaño. Salimos porque salimos. Por eso es que Murillo no quiere que salgamos. Pero con eso, ñaño, dejamos tu causa muerta. Fausto Murillo era entonces el presidente de la Judicatura. En esa misma conversación, Salcedo también le dijo a El Patrón lo siguiente. Y el amigo sabe que tú estás ayudando. ¿Cuál, ñaño?
Yo le dije que tú lo haces por mí, Dalo. ¿Y ese man de Dalo qué te dice de mí? Y él va a apoyar por tu salida, ñaño, que lo que sea que necesites también. Daniel Salcedo se hizo conocido en tiempos de pandemia cuando Fiscalía lo vinculó al caso de la venta de fundas para cadáveres e insumos médicos con sobreprecio. En ese contexto, el Ministerio Público reveló su cercanía a la familia del expresidente Abdalá Bucaram, especialmente a sus hijos Dalo y Jacobo. Televistazo contactó telefónicamente a Dalo Bucaram. Aunque no quiso dar una entrevista, aseguró que nunca conoció a Norero, sí a Salcedo, y precisó que en los chats solo se refieren a él terceras personas. Según el presidente Daniel Noboa, entregará chatarra militar de origen ruso y ucraniano a Estados Unidos a cambio de modernos equipos valorados en $200 millones. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa anunció el primer acuerdo de cooperación de su gobierno con Estados Unidos en seguridad. En el cual un intercambio de chatarra con nuevo armamento de última generación, eso es un valor de $200 millones. Eso lo vamos a tener ya el primer trimestre. Las negociaciones entre los dos gobiernos se manejan de forma reservada. Fuentes consultadas informaron que hace más de un año Estados Unidos mostró su interés para adquirir material bélico de las Fuerzas Armadas, específicamente artillería de campo y antiaérea de fabricación rusa y ucraniana. Ecuador adquirió este armamento a Nicaragua en 1994, antes de la guerra con Perú. Parte de ese sistema son los vehículos lanzacohetes BM-21 que el ejército utilizó durante el conflicto del Alto Cenepa. Las conversaciones para el intercambio del material bélico empezaron con las autoridades del gobierno anterior, pero el acuerdo no se concretó por problemas legales. El Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público en Defensa no permite el intercambio, sino la venta directa al fabricante o gobierno extranjero. Además del material de artillería, Estados Unidos quiere intercambiar 6 helicópteros MI rusos de la Brigada de Aviación del Ejército que están parados desde hace 3 años. La guerra entre Rusia y Ucrania no permite conseguir los repuestos de las aeronaves. Este intercambio de material bélico no es parte del memorándum de entendimiento firmado en julio del año pasado por el exministro de Defensa Luis Lara con Estados Unidos para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Brigadas de rescate buscan sobrevivientes del terremoto del 1 de enero en Japón que mató a 57 personas. El sismo de alta intensidad provocó además olas de tsunami. A las 4 de la tarde del 1 de enero, un terremoto de magnitud 7,6 causó severos daños en ciudades de la costa occidental de Japón. El epicentro se ubicó en la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, y se sintió en todo el país. Muchos captaron en video cómo el suelo se abría, producto de la sacudida. El terremoto provocó daños en carreteras y edificios, y se produjo un incendio que afectó a más de 200 viviendas. Los servicios de transporte y comunicaciones fueron interrumpidos y hubo cortes de energía en 30.000 hogares. 10 minutos después de la sacudida se activaron las alarmas por la llegada de un tsunami y se ordenó la evacuación del área. Las olas más grandes se registraron en el puerto de Wajima. Ahí hubo daños menores y no hubo afectaciones en las plantas nucleares de la región. Al momento, más de 30.000 personas que fueron evacuadas permanecen en más de 300 refugios. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo que él mismo estará al mando de la gestión del desastre, supervisando las tareas de los equipos de emergencia y la reconstrucción. Se han reportado 31 réplicas y la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que podrían continuar durante los próximos 3 días. Y miles de bañistas se lanzaron al agua helada del Mar del Norte en un balneario de La Haya, en Países Bajos. Es una tradición de Año Nuevo que inició en 1960, impulsada por un club local de natación. El chapuzón ahora se realiza en 60 playas de ese país, congregando a unas 40.000 personas.
La Corte Suprema de Israel anuló la polémica reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que desencadenó protestas masivas en julio del 2023. La ley, que fue aprobada por el Parlamento, pretendía impedir al Tribunal Supremo revisar y bloquear decisiones gubernamentales. También facultaba al gobierno para designar jueces, por lo que sus detractores la consideraban un golpe al equilibrio de poderes. Un explorador y coleccionista privado ha puesto en exhibición el cráneo de un pliosaurio, un enorme reptil marino que halló hace 3 semanas en los acantilados de la costa jurásica. Esto es en Dorset, en Reino Unido. El cráneo, de 2 metros de longitud, está perfectamente conservado. Destaca la mandíbula, parecida a la de un cocodrilo, 130 dientes afilados, y los científicos estiman que la fuerza de la mordida competía con la del Tiranosaurio Rex. Esperan que el resto del esqueleto esté incrustado en las rocas. La criatura, que fue el terror de los mares hace 150 millones de años, tenía 4 extremidades y medía entre 10 y 12 metros. Con las lluvias en gran parte del país se ha recuperado la capacidad de generación hidroeléctrica. Se han alcanzado valores similares a los de julio. Francisco Garcés con más detalles. El 30 y 31 de diciembre y el primer día de enero, el 91% de la energía que consumió el país provino de las hidroeléctricas. Esa cifra marcó el récord de generación de los últimos 5 meses. La recuperación de la producción hidroeléctrica se debe a las lluvias en casi todo el país, en especial en el austro y en la región oriental, que aumentaron los caudales de los ríos. Las cifras de los últimos 3 días solo se habían registrado en julio pasado, cuando no empezaba la sequía. Entonces, la generación hidroeléctrica sumó el 92% del total consumido en el país. Ese promedio bajó sin detenerse. En septiembre fue el 69%. En octubre el 66%, en noviembre cayó al 63% y en diciembre, en cambio, creció al 70% gracias a la abundancia de lluvias. En sus previsiones, el gobierno piensa que la generación hidroeléctrica se mantendrá entre el 70 y el 80%, al menos en las próximas 2 semanas. El comité de crisis analizará la situación a inicios de la próxima semana y definirá si los racionamientos eléctricos se suspenden después del 15 de enero. Todo dependerá de las lluvias. Históricamente, enero y febrero son meses críticos del estiaje y, por tanto, son los meses de menor generación hidroeléctrica del año. El proyecto de ley de competitividad energética quedó listo para ser tratado en primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad el documento con pocos cambios. En la Comisión de Desarrollo Económico avanzan con paso firme en el tratamiento del proyecto de ley de competitividad energética. El último día del 2023, los 9 legisladores que la integran dejaron listo el tema para primer debate luego de recibir a 37 gremios, organizaciones y ciudadanos en 5 sesiones que culminaron aprobando el informe por unanimidad. La ley tiene 3 objetivos, a decir de los legisladores: que se maneje de mejor manera los recursos públicos relativos al sector eléctrico, mejorar la infraestructura en cuanto a transmisión y distribución de energía y el incremento de nuevas fuentes de generación de la mano del sector privado. El proyecto también propone crear un fondo de eficiencia energética para financiar iniciativas encaminadas al ahorro de energía de los sectores residencial, comercial e industrial. La ley también promueve la instalación de sistemas de autoabastecimiento mediante incentivos tributarios. Se busca que principalmente el sector comercial e industrial alivianen la carga estatal en cuanto a generación. Entre las transitorias consta la condonación del 100% de intereses por pago de energía eléctrica y alumbrado público, excepto para los clientes industriales. La comisión agregó al proyecto la condonación de todo el capital e intereses generados por el no pago durante el estado de emergencia que provocó el terremoto del 2016 para los usuarios de Manabí y Esmeraldas. La Corte Nacional de Justicia deberá volver a elegir a su titular. ¿Y qué nombres suenan para el cargo? Se lo contamos. También un derrame
desplome de crudo que se extendió por un estero afecta a comunidad de Sucumbíos. ¿Qué medidas toma Petroecuador? Le contamos al volver. Y aguantar. Lomecande, experto en tu zona íntima. El 5 de febrero termina la presidencia de Iván Saquicela en la Corte Nacional de Justicia. ¿Y cuáles son los nombres que suenan para ocupar el cargo? Fabiola Santana nos cuenta. Enero es un mes decisivo para la Corte Nacional de Justicia, pues sus jueces tendrán que elegir a un presidente. El 5 de febrero concluyen los 3 años para los que fue elegido el juez Iván Saquicela. Hasta el momento hay 2 magistrados que han hecho público su interés de postular al cargo, el mismo Saquicela y José Swing de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Antes del caso Metástasis también sonaba Daniela Camacho, quien mocionó en diciembre de 2022 a Wilman Terán para la terna de la Judicatura, y Luis Rivera, cuyo despacho fue allanado durante el operativo. El próximo presidente de la Corte debe ser elegido con 12 de 21 votos, pero solo hay 15 jueces titulares en el Pleno. Los 6 restantes deberán salir de un concurso que fue suspendido por decisión judicial. Estaríamos abocados a una convocatoria a elegir las nuevas autoridades, y de no existir los votos suficientes, pues el Pleno tendrá que tomar la decisión por un encargo temporal de la presidencia. Tendría que asumir la presidencia subrogante la persona que tenga mayor antigüedad en el ejercicio de la función. El panorama de la elección podría agravarse si el Consejo de la Judicatura revierte la resolución con la que en septiembre del año pasado Wilman Terán y Javier Muñoz prorrogaron en funciones a 6 de los 15 jueces titulares. En ese caso solo quedarían 9 jueces titulares habilitados para votar, 3 menos de lo estipulado. Mientras tanto, los aspirantes Iván Saquicela y José Swing inician las conversaciones con sus compañeros para obtener su voto. El crudo que se derramó en el río Jandayacu, en Lago Agrio, en Sucumbío, se ha extendido por 2 kilómetros. Esta emergencia ha afectado a los ganaderos y silvicultores. Petroecuador informó que reinició el bombeo de petróleo y que activó también el plan de contingencia y la limpieza en la zona. El crudo que se derramó el pasado 29 de diciembre en la vía Lago Agrio-Coca, en el sector de Pandayacu, Sucumbíos, tras el choque de un tráiler contra la tubería de la red de oleoductos del distrito amazónico, se ha extendido 2 kilómetros por un estero que desemboca en el río Jandayacu e impacta directamente en los 50 habitantes de la zona, quienes aseguran que el olor se ha vuelto insoportable. Una de las fuentes de trabajo de esta comunidad, las piscinas con peces, permanecen cubiertas de petróleo. Aquí también las familias se dedican a la ganadería y hay 60 bovinos que siguen sin poder consumir el agua del estero y 50 hectáreas de pastizales afectados por la caída de ceniza del incendio que se generó tras el accidente. En sus redes sociales, Petroecuador informó que el 1 de enero finalizaron los trabajos de reparación del oleoducto secundario Sacha-Lago Agrio, reiniciando el bombeo de crudo, y se colocaron barreras absorbentes para evitar que el crudo avance más. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, aún no se observa en el sitio personal que haya iniciado la limpieza y retiro del combustible. El show Una Pareja Real llegará a Guayaquil y además Cuenca será parte de la gira de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, que celebra 30 años. Estefanía Arias con los eventos internacionales que recibirá el país este año. Pero en Italia uno ve a la gente cóncava. Comen pasta y salen sin barriga. El comediante venezolano George Harris este año visitará Ecuador para presentar su show de comedia Hijo Único. La crianza es el tema principal de su espectáculo, donde reflexiona sobre los métodos que los padres emplean en Latinoamérica. Su presentación está prevista para el próximo 27 de enero en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Chicas, una pregunta para las mamis del grupo.
Jairo Freixas y José de Cabo son una pareja real, un stand-up comedy que llegará por primera vez a Guayaquil desde Argentina. Es una historia que plantea la lucha del día a día de un joven matrimonio que sobrevive a las situaciones de la vida y la crianza de los hijos. La función será el 15 de febrero en el Teatro Centro de Arte Norte de la ciudad a las 20 horas. Una pregunta para las mamis del grupo. La Diablada de Píllaro cautivó a miles de visitantes en Tungurahua. Después de la pausa, los detalles. Polémica en Galápagos porque un municipio habría usado pirotecnia pese a que en las islas está prohibido. Las autoridades se justifican porque fueron insonoros. Diego Cuenca informa. Un show de fuegos artificiales realizó el 31 de diciembre el municipio de Santa Cruz en Puerto Ayora, Galápagos. Eso se ve muy económico. El evento se dio a pesar de que está prohibido el comercio, distribución y uso de pirotecnia sonora en la provincia insular, según una resolución del Consejo de Gobierno, cuyo presidente Edwin Altamirano también disfrutó del espectáculo. En redes sociales, organismos ambientales y otros usuarios cuestionaron el acto, señalando que fue una amenaza para los animales del archipiélago. El Ministerio del Ambiente se pronunció en un comunicado, donde indicó que están verificando las denuncias y evaluando las eventuales afectaciones al ecosistema, en particular a la vida silvestre. Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz calificó los cuestionamientos como malintencionados. Ella aseguró que el espectáculo denominado Pyron Musical Ecological fue luminoso e insonoro. Sin embargo, en los videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha estos sonidos. A pesar de que las autoridades del Consejo de Gobierno de Galápagos presenciaron el evento, se pronunciaron indicando que solicitaron al municipio de Santa Cruz un informe sobre la frecuencia sonora de la pirotecnia que usaron en fin de año. Cada vez es menor el número de cantones sin muertes violentas. En los últimos 3 años bajó de 85 a 69 y 4 provincias registraron asesinatos en todos sus cantones. Según cifras del Ministerio del Interior, hay cantones en los que finalizado el 2023 no se registraron muertes violentas. Son un total de 69. De estos 41, es decir, la mayoría, están ubicados en la sierra, 22 en el oriente y se incluyen 3 en las Islas Galápagos, la única región sin asesinatos el año anterior. Que estas ciudades no hayan registrado este crimen es porque, según fuentes policiales, están fuera de la ruta del narcotráfico que lleva a la disputa entre bandas, situación crítica en la costa. Sin embargo, en esta región los cantones de La Concordia en Esmeraldas, Olmedo en Manabí, además de Balsas, Chilla, Marcabelí y Zaruma en El Oro, tampoco tuvieron homicidios. Al comparar estas cifras con lo ocurrido en 2020, se evidencia que la violencia ha aumentado, y no solo porque los asesinatos pasaron de 1.372 a más de 7.000, sino también porque el número de cantones sin homicidios era mayor, un total de 85. En 2020, la costa tenía 15 cantones sin muertes violentas, ahora solo 6. En la sierra disminuyó de 45 a 41 y en el oriente de 23 a 22. En 2020 Guayas aún tenía 2 cantones en los que no hubo homicidios, Bucay y Salitre. En 2023 hubo crímenes en toda la provincia, situación que se repite en Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Y aumenta la demanda de electrodomésticos eficientes con conectividad en el país. La simplicidad y la automatización atrae a los compradores. Elin Sánchez cuenta los detalles. Tener la casa limpia es posible con solo un botón. Hay robots como este que limpian y desinfectan pisos. Se carga solo y se programa con el celular. Llega a lugares que la escoba no alcanza. Las freidoras de aire reducen el tiempo de preparación de los alimentos. Nuggets, que tardan hasta 8 minutos en la cocina tradicional, aquí están listos en 3. Las planchas eléctricas y microondas agregan más funciones y por ende se hacen más competitivas. Al igual que las lavadoras Smart Tower, que revolucionan el lavado, economizan energía y dinero. Las secadoras Smart tienen ahora la función de secar con vapor desinfectante. Sube el volumen a 50. Perfecto. La tecnología revoluciona la forma de hacer oficios en el hogar.
incluyen tecnología eficiente, inteligencia artificial y conectividad. Según la Cámara de Comercio, las importaciones de freidoras de aire y electrodomésticos inteligentes aumentaron en un 48%. Millennials solteros de 24 a 39 años registran una alta demanda. La mayoría de estas compras son a crédito y del total de consumidores, el 60.5% son mujeres. Guayas concentra el 29%, seguido de Pichincha con el 18%. Manabí con el 11% y el 42% distribuido entre las otras 21 provincias. Para la consultora Advance, desde el año 2020 hay un crecimiento considerable de electrodomésticos en los domicilios. Es un fenómeno que se ve con más fuerza tras la pandemia. Electrodomésticos de gama blanca para cocina y limpieza de hogar, seguido de gama gris como ordenadores o impresoras. Los solteros priorizan las características tecnológicas de los electrodomésticos, como la conectividad, frente a su costo. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil y la soprano Viviana Rodríguez darán un concierto. Y además, la ecuatoriana Carol Denis presenta el tema El Milagro. Más información con Ana María Palacios. El 2024 arranca con el concierto de gala de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil bajo la dirección de Íñigo Pirfano y con la soprano Viviana Rodríguez. Una velada musical inspirada en Viena, los valses y polcas del compositor Johann Strauss. Este 5 de enero en Guayaquil en el Teatro Centro de Arte. Y aunque se rompan mil pedazos mi corazón, yo sé que no estoy sola, no callaré mi voz. Carol Denis estrenó la balada pop El Milagro, basada en su experiencia y aprendizaje. La compuso después de superar una enfermedad, algunas operaciones y momentos difíciles, hasta recuperarse. ¿Y quién querría tener a alguien como yo? El manabita Ismael Alcíbar se declara el rey de las mentiras. Su nuevo sencillo donde cuenta la historia de un jugador de fútbol que es infiel y tiene muchos amoríos. Es el cuarto lanzamiento del artista a ritmo de corridos. Hasta el 6 de enero se realiza en Tungurahua la Diablada de Píllaro, un desfile tradicional, y son 10.000 personajes que forman parte de este evento cultural. Fabián Villa, con más. Con el desfile de la Diablada Pillareña, la provincia de Tungurahua da la bienvenida al nuevo año. Este evento tiene 500 años de historia y en el 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Las calles de Píllaro se llenan de color con los personajes principales de esta comparsa. Los diablos, quienes llevan una careta hecha por artesanos y visten de rojo y negro. Las guarichas, quienes también forman parte de este recorrido. En cambio llevan puesto un camisón blanco, adornado con tiras de colores de la bandera de Píllaro, una careta y un sombrero. Mientras las parejas de línea bailan al ritmo de la banda de pueblo. Esta herencia ahorita mismo, mire, estamos representando con mis sobrinitas, mis familias, mis primos, mis sobrinas, todo en familia. Esta tradición se remonta a la época colonial, cuando los indígenas se disfrazaban de diablos, en rechazo a las prédicas sacerdotales y al maltrato físico y psicológico que recibían de los españoles, por lo que, en su único día libre al año, con este acto expresaban su ira. Hasta el 6 de enero, 10.000 personajes formarán parte de la comparsa de la Diablada Pillareña, que recorrerá las calles del centro del cantón durante 6 kilómetros diarios, mostrando a los turistas nacionales e internacionales la cultura y las costumbres. Y con eso estamos despidiendo esta emisión de Televistazo. A ustedes siempre gracias, su confianza y sintonía. Las noticias regresan a las 19 horas.